Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos que están ahí sentaditos, que como cada martes esperan su programa Mundo Cristiano y esta, su sección Entre Hombres. Yo soy su hermano y amigo Williams Alberto Jiménez y estaré acompañado en esta media hora de mi hermano Kelvin García, en lo cual vamos a llevarles palabras de amor, de aliento a cada uno de ustedes y que ustedes entiendan, comprendan que hay un Dios todopoderoso que lucha nuestra batalla como poderoso gigante. Muy buenas tardes, hermano Kelvin. Bienvenido. Amén, hermano William. Amén, amén. Encantado de estar aquí. Y gracias a ustedes porque nos permiten llegar a sus hogares, entrar en sus vehículos, entrar en sus vidas para llevarle palabra de aliento, palabra de vida. Yo me gozo, hermano Kelvin, cuando llego acá al programa, porque me siento regocijado cuando voy a hablar de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Y a mí me gusta hablar de la palabra de Dios. Significa, eso es lo que doy a entender, que mi corazón está lleno de la palabra de Dios. Como ustedes saben, somos ente informativo de la Iglesia de Dios de la Profecía Central. Estamos ubicados en la calle Espaillata, número 86. Usted puede comunicarse con nosotros a través de la vía telefónica 809-556-4337, que es el medio por el cual usted puede enterarse de todas las informaciones que pueden acontecer en nuestra congregación. Amén. Estamos siendo dirigidos en esta tierra y nuestro concilio acá en la Romana por nuestro amigo, hermano Alvin Carrasco. Alvin Carrasco, nuestro amigo, iba a mencionar a Kelvin, tú sabes que tengo a Kelvin aquí frente a mí. Alvin Carrasco, un hombre de Dios entregado, abnegado, que es una persona, un ser humano, vamos a decirlo así. Así que en las informaciones para nuestra congregación, como ustedes saben, todas las semanas, los martes tenemos verdades bíblicas por nuestro pastor. Los jueves tenemos culto especial, culto evangelístico para todas aquellas personas que quieran venir a nuestra congregación. Amén. Los sábados, específicamente los jóvenes, nosotros los jóvenes, Kelvin. Amén. No sé por qué te ríes. Nosotros los jóvenes pues tenemos actividad y es bueno que los jóvenes, felicito a los jóvenes que están haciendo un trabajo encomiable de dedicar ese tiempo y hacer diferentes dinámicas los sábados. Y por eso los felicito a cada uno de ellos. Los domingos tenemos a partir de las 9 de la mañana nuestra escuela bíblica y a partir de las 11 de la mañana nuestro culto de acción de gracia a nuestro Señor Jesucristo. Cabe destacar, y quiero hacer una retrospectiva, volver un poco atrás, los lunes, los caballeros están dedicando un tiempo valioso, importante, para venir a orar al templo. Dedicar ese tiempo es importante para nosotros, porque la palabra de Dios nos manda a orar incesantemente. Amén. No importa donde usted esté, ore y usted verá cómo las cosas van a cambiar. Amén. Así que hasta este momento usted puede decir que está informado de todo lo que acontece en nuestra congregación, Iglesia de Dios de la Profecía. Hermano Kelvin, estamos trabajando en este mes con un tema. Nosotros trabajamos la semana pasada con un subtema de este mismo tema, Hijos de Dios. Y ahora, la semana pasada trabajamos con hijos de Dios o creación de Dios. Amén. En esta semana, pues vamos a seguir dándole continuidad a ese tema con el subtema que tenemos acá. Yo sé quién soy. Yo soy hijo de Dios. Y la pregunta es la siguiente. ¿Y tú sabes que eres hijo de Dios? Amén. Amén. Qué bueno, hermano William, excúseme ahí que interrumpa así. Qué bueno es conocer tu identidad. Amén. Amén. Saber quién eres. Amén. Eso es muy importante. Cuando tú no conoces tu identidad, tú estás errado, vas errado porque no sabes hacia dónde vas, no sabes quién eres. Y hay una máxima que dice que si tú no sabes hacia dónde vas, detente que ya llegaste. Así mismo. Amén. Entonces tenemos que saber quiénes somos y hacia dónde vamos. Amén. Yo soy hijo de Dios y voy al reino. Amén. Amén. Entonces eso hay que tenerlo bien claro, porque tenemos una diferencia entre las criaturas de Dios y los hijos de Dios.
Y aquí la palabra criatura se refiere a los seres humanos como creación de Dios. Me gustaría leer, antes de que entremos en profundidad en este tema, vamos a leer el libro de Gálatas, capítulo 3, versos 26 al 27. Y vamos entonces a comenzar en ese mismo tenor con esta exposición de la palabra de Dios. Dice así, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Amén. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Hermano Kelvin, algunos en la semana pasada hablábamos de hijos de Dios o creación de Dios. Y dábamos una diferencia de la creación y de ser hijos de Dios. Así es. Entonces, continuamos esta semana. Vamos a ver, ¿todos somos hijos de Dios o todos somos creación de Dios? Un tema bien interesante hermano William. Sin embargo, aunque duela, aunque parezca un poco difícil, hay que entender que no todos somos hijos de Dios, aunque sí todos somos criaturas de Dios. Porque como acabamos de decir y como decíamos la semana pasada, criatura de Dios, porque Dios es el creador de todo lo que existe, incluyendo los seres humanos. Sin embargo, para ser hijos de Dios hay una condición, hay una condicionante que hay que cumplir. Y creo que tú acabas de leer aquí en Hechos, en Gálatas, perdón. Hay una condición. De hecho, en Juan, también leímos la semana pasada, que decía, aquellos que le recibieron. Dice en Juan 12, Juan 1, capítulo 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, que hay una condición para ser hijos de Dios. Y amigo que me escucha, parece un poco difícil, un poco duro, pero sin embargo, estamos acá para aclararte las cosas. ¿Entiendes? Porque es muy bueno tú escuchas a la gente decir por ahí, no, yo soy hijo de Dios, pero para ser hijos de Dios, vuelvo y repito, hay una condición, y aquí en estos versos que usted leyó, de Gálatas 26 al 27, dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. Amén. O sea, todos ustedes, de hecho, él está hablando con personas que habían aceptado a Cristo, que ese es otro punto que hay que ver claro. Él no está hablando con todo el mundo, sino con personas que aceptó a Cristo. Por eso él dice que todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. O sea, es lo mismo que nos dice allá en Juan 1:12 a los que creyeron. Ahora, Pablo aquí le llama hijo a todo aquello que han creído en Cristo, que han puesto su fe en Cristo. Eso entonces ustedes son hijos de Dios, pero con esa condición. O sea, creo que está súper claro para entender. Ahora, ¿alguien quiere ser hijo de Dios? Ponga su fe en Cristo. A ver, somos todos criaturas de Dios por medio de Adán. Vamos a entender esta parte. Adán es la cabeza de la raza humana. Toda la raza está incluida en la creación. Amén. 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 Sí, eso entonces, es así. todo ser humano desciende de Adán. Y vamos a leer entonces en Romanos, capítulo 5, verso 12, el cual nos arrojará un poco más de luz en ese sentido. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Amén. Y por ende, entonces, el linaje de ser hijo pasó entonces a ser criatura. ¿Es así? El punto clave aquí es, Dios creó a Adán, ¿verdad? Adán, que era la cabeza de la humanidad, ¿me entiendes? Por ende, Adán
creación de Dios, que ahí es que pone todos los hombres. O sea, sin embargo, como usted acaba de decir, el hombre desobedece. Entonces, inmediatamente desobedece, deja de ser hijo y pasa a ser simplemente una creación de Dios, una criatura de Dios. Ahora, Dios en su infinito amor y en su misericordia, entonces Dios provee a Jesucristo para que el hombre vuelva al estado original a través de Cristo. ¿Cuál estado original? Bueno, al estado de Adán. A ser ahora, a través de Cristo, hijos de Dios. ¿Por qué? Porque inmediatamente el hombre pecó, quedó separado, como usted acaba de decir. Separado, destituido de la gloria de Dios. Nosotros llegamos a ser hijos, ¿verdad? Por medio de la regeneración, ¿verdad Así que sí? es. Amén. Entonces, no por medio del nacimiento natural, que la gente entienda esa parte, no es por medio del nacimiento natural, sino por el nuevo nacimiento. Y ahí cae específicamente el verso de primera de Juan capítulo, versículo 12, que dice, mas a todos los que le recibieron, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1, amén. Sí. Amén. Amén. Entonces, ahí entra también el verso bien conocido de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, exacto, que envió a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando creemos en Dios, cuando tenemos esa convicción de quién es Dios en nuestras vidas y podemos seguir ese camino, seguir los preceptos bíblicos y cristianos, entonces tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y eso me gusta ahí, porque la gente piensa a veces que es solamente creer. No es solamente creer, es creer. Muchos dicen yo creo, pero exactamente. De ahí no pasa. El asunto está en creer y aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. ¿Me entiendes? O sea, yo acepto a Cristo como mi único y suficiente Salvador, como propicio a mis pecados. Entonces, al yo aceptar a Cristo como propiciación por mis pecados, entonces yo paso a ser hijo de Dios, porque paso a ser coheredero con Cristo. ¿Me entiendes? Pero si solamente me quedo en creer, en decir sí, existió o existe, entonces aún así yo no soy hijo de Dios, porque tú acabas de decirlo ya. No es el nacimiento natural lo que nos hace ser hijos de Dios. Lo que nos hace ser hijos de Dios es el nuevo nacimiento en Cristo. Ser una nueva criatura en Cristo es lo que nos hace ser hijos de Dios. Hay una situación, ¿sabes? Un pecador no puede engendrar un hijo sin pecado. Es una gran verdad. Entonces, la criatura humana es por naturaleza desobediente, sensual, diabólica, nacida de la carne, y sus deseos son contrarios a los deseos de Dios. Leamos aquí lo que nos dice Romanos 8, verso 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Eso es Ahí así. es donde el que vive según la carne tiene el linaje de criatura, porque fue creado. Amén. Mas los que aceptan los designios de Dios y conforme al sacrificio de Jesús, aceptamos ese sacrificio, entonces tenemos la potestad de ser llamados hijos. O sea, eso es lo que tenemos, lo que los amigos que están escuchando estas palabras deben de entender. Usted puede decir, yo no hago nada malo. Yo a todo el mundo le hago el bien. Yo conozco la palabra. Yo leo la palabra. Ahora bien, ¿aplicas tú la palabra en tu vida? Y ahí es que viene la palabra de Dios cuando dice, ay de aquel que sabe lo bueno y no lo hace. Amén. Amén. Así es. Cuando usted
conoce, dice conocer la palabra de Dios, pero no aplica la palabra de Dios en su vida, entonces usted tendrá mayor condenación. Así es. Usted dice, yo soy hijo. No, usted es criatura hasta tanto usted reconozca los elementos que a usted lo pueden constituir o catapultar a ser hijo de Dios. Fíjate en algo que el verso dice, le dio potestad. Amén. O sea, quien da ese privilegio, quien da ese favor, es Dios a través de Cristo. O sea, ningún hombre puede hacerte a ti hijo de Dios. Definitivamente no, porque quien da, porque por eso es que dice el verso, a los que creyeron en mi nombre, Dios le dio potestad de ser hecho hijos de Dios. O sea, Dios te hace hijos de Dios. No es que te convierte en hijos de Dios. Dios te hace hijos de Dios. ¿Por qué? Porque tú no eres hijo de Dios. Eso es como cuando... Una simple criatura. Exactamente, eso es como cuando tú te crías en un orfanatorio, eres un hijo bastardo, como decimos a veces, y viene un padre amoroso, te declara y te pone su apellido. Entonces ahora Él te hace hijo de Él a través de la sangre de Cristo. Amén. Así es. Es así. O sea, mientras tanto, usted, lamentablemente, Una criatura. no tiene apellido. Una criatura más. No tiene apellido. ¿Sabe que el hijo, y se escucha muy repetitivo cuando decimos y mencionamos hijo, 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 es que queremos que usted entienda Amén. Así cuál es el grado que tiene una persona cuando se constituye ya hijo de Dios. El hijo de Dios es el que ha renacido. Amén. Amén. Participa de la naturaleza de Dios. Así y ya no está ligado con el Adán de la raza natural. Así es. Sino que está con Cristo y la nueva creación está libre de la ira de Dios y está bajo el favor divino. Leamos lo que nos dice aquí Romanos capítulo 8, verso 1. Dice, ahora pues, escuchen esto. Yo quiero que usted le ponga mucha atención a este verso bíblico, el cual se encuentra en Romanos capítulo 8, verso 1. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Lo voy a repetir para que usted lo escuche. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¡Wow! Wow. Mira, esa escritura es terrible. No hay ninguna condenación, o sea, no hay de qué acusarte. Amén. No hay de qué acusarte. O sea, la ley... Satanás, tus secuaces, no te pueden acusar de nada, porque todas tus deudas, todos tus pecados, tus problemas fueron pagados en la cruz del Calvario. Amén. ¿A quiénes? Estos son a los que son hechos hijos de Dios. Sin embargo, a las personas que no han aceptado el sacrificio de Cristo, la cruz misma, lo vive acusando el día entero. Le vive diciendo, tú estás mal, tú debes aceptar, tú debes nacer de nuevo para yo poderte llamar mi hijo. Hermano, ¿por qué? Vuelvo y repito, el pecador no puede engendrar hijos de Dios. Lo mismo que usted dijo ahorita. Porque solamente a través de la sangre de Cristo una persona puede ser regenerada. Miren, mi hermano, no hay método para esto. Solamente a través de la sangre de Cristo es que la gente puede, y aceptando el sacrificio de Cristo, es que la gente puede ser llamado hijo de Dios. Y viviendo, porque al punto, como usted decía hace un momento, aplicando la palabra a mi vida. Entonces Dios te declara hijo de Él.
¿Cómo? Cuando tú andas conforme al Espíritu y no conforme a los designios de la carne. Aquí cuando anteriormente, en temas anteriores, hablábamos acerca continuábamos con este tema y hablábamos de Nicodemo, que a Nicodemo Jesús le dijo que tenía que nacer de nuevo. Amén. Entonces, Nicodemo llamó a Cristo maestro sin reconocer su deidad. Pero Cristo no contestó su pregunta, sino que le reveló la necesidad que esperaba Nicodemo, que Nicodemo entendiera. ¿Ven? La verdad del nuevo nacimiento. Y esto está registrado en Ezequiel capítulo 36, versos 25 al 27. Porque Nicodemo, tenemos que entender esta parte, era un maestro instruido en las escrituras del testamento. Amén, Nuevo Testamento. Antiguo Testamento, que era la parte donde expresaba que él tenía que nacer de nuevo. Y para usted poder ser hijo de Dios, usted tiene que nacer de nuevo. Es lo que tenemos que tener bien claro. El hombre, el género humano es salvo por la fe, no por su membresía en la iglesia. Exacto. Que hay personas que entienden que por el hecho de yo ser un miembro de la iglesia, ya usted es salvo automáticamente. No. No, amén. Entonces, por su buena conducta, por aceptar un buen credo, por su carácter intachable, ni por cosa alguna, sino por la fe en Cristo como Salvador personal de su vida. Usted ha nacido de nuevo. Usted es una nueva criatura, pero tiene la potestad de ser llamado hijo de Dios. Y en ese mismo tenor, entonces, su salvación está garantizada. Amén, amén. Eso es así, mi hermano. No es menos de ahí. O sea, lo único que al hombre lo hace, y por eso quizás parezca repetitivo esto, lo que te hace hijo es tú aceptar el sacrificio de Cristo y reconocer y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, hermano mío. Porque, como tú dices, no hay un método. No. Entonces, quien te hace hijo es el mismo Dios. Él es quien te declara, mi hijo eres tú. ¿Me entiendes? Él es el mismo Dios, el que dice, tú eres mi hijo. Ahora, Él es que nos hace, Él es que nos hace oveja de su prado. Amén. ¿Verdad? Él es que nos lleva a nosotros a que Él sea nuestro pastor. No somos nosotros que decimos, no, porque yo voy a usar tal método o cual otra cosa para volverme hijo de Dios. No, para volverte hijo de Dios, acepta a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Y pon tus deseos en la cruz del Calvario y a la voluntad de Cristo. Entonces será llamado hijo de Dios. Cuando la criatura de Dios se convierte en hijo de Dios, se hace miembro de la hermandad. Wow. Pertenece a la familia de la fe, que eso es algo bien importante. Así es. Esta es la hermandad espiritual, la única fraternidad que vale la pena en este mundo. Todo este conocimiento nos irá alumbrando el entendimiento y nos irá sacando del error de que Dios es nuestra lámpara de Aladino. Tenemos que entender esta parte, amado amigo, amado hermano. Si estás flaqueando, levántate. Amigo, arrepiéntete. Conviértete en una nueva criatura para que tengas la potestad de ser llamado hijo de Dios. El tiempo se nos ha ido de las manos, como siempre queremos seguir hablando de este tema tan interesantísimo, pero el tiempo se acorta. Recuerde seguirnos por nuestras redes sociales, Mundo Cristianos IDP, Mundo Cristiano IDP. Dele like para que nosotros podamos continuar con este maravilloso mundo de impartir la palabra. Estuvo con ustedes su hermano y amigo Williams Alberto Jiménez y mi hermano Kelvin García. Dios le colme de las más ricas y abundantes bendiciones hoy, mañana y siempre.